Bienvenidos sean todos a la cuarta edición de Cocinando Religiosamente. La cuarta edición, señores, hace un mes comenzamos esto. ¿Y quién pensaría que íbamos a llegar tan lejos? Lo que hace un cara dura, ¿eh? Bueno, hoy estamos de vuelta a pleno diciembre, ya llega la Navidad, etcétera, etcétera. La gente ya no tiene tiempo para nada, pero quiere seguir comiendo algo con gusto a brasas. Les presento la siguiente receta. Estamos llegando ya a las fiestas. Estamos ahí a un pasito. La gente ya no tiene más tiempo. La gente está apurada, estresada con compras acá, allá. Los chicos, los niños, la novia, el chuli, etcétera, etcétera. Pero nunca queremos dejar de comer algo con sabor a brasas, a la parrilla. Te tengo la solución, le ya. Hamburguesas parrilleras XXL de guaraní. Vamos a meterle también, papá, jamón, queso de guaraní. Acá está el arma secreta, panceta ahumada. Esto le da un toque diferenciador y característico. Explosión de sabores. Después les muestro cómo queda, ¿eh? Bueno, ahora después de 10 minutos calado la hamburguesa XXL, la parrillera de guaraní, le pusimos jamón, queso encima, ya tenemos acá la pancetita de allá, pan, no tenemos marca todavía, pero si querés venir con nosotros, no hay problema, te esperamos de allá. ¡Pum! Uno. Si no le gusta la panceta, lo siento, le calla, porque acá le vamos a poner abundante. Porque sobre a que falte. Y ahí vamos a darle un buen mordisco para probar que esta salió. Acércate en la cámara, pues quiero que muestren nomás, papá, la carne, lo que es 210 gramos de puro poder. Jamón, queso, panceta, todo de guaraní. 100% de guaraní. Ahora vamos. Sin palabras. Espectacular, recomendadísimo. Y como le dije, receta sencilla, fácil, 10 minutos de cada lado en la parrilla para seguir comiendo carne con gusto a brasa, asado, con poco tiempo ahora para diciembre que se tiran todas las fiestas.